La primera carta de Pedro es una epístola que a mí me gusta decirle, es la epístola del sufrimiento. En cada capítulo de esta carta, Pedro habla del sufrimiento o de cómo sufrir por Cristo. Y es que estaba escribiendo, hermanos, que estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano. El emperador era Nerón. Así que ya usted se va dando cuenta que la cosa estaba difícil. Si Nerón solamente se le pone de nombre al perro más bravo de la colonia, pues ahora imagínense el tipo de persecución que ellos estaban sufriendo. Este hombre era despiadado y se había volcado contra los cristianos, echándoles la culpa del incendio que él provocó en la ciudad de Roma, y la gente, al ver sus edificios y los templos de sus dioses calcinados, se enfurecieron y arremetieron contra los cristianos. Obviamente los hermanos tuvieron que salir huyendo, y él les escribe a creyentes incluso que andaban en diferentes regiones, el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, dice el primer versículo de esta carta, la primera de Pedro. Y les da consejos y les da instrucciones de cómo sufrir por el Evangelio. Y en tiempos de sufrimiento, qué es lo que debían hacer y qué perspectiva debían tener de las diferentes esferas de la vida. En el capítulo 3 me resulta por demás interesante que él se refiere a la conducta dentro del hogar, los esposos y las esposas. En los primeros versículos del capítulo 3, los versículos del 1 al 6, hablan acerca de cómo las esposas deben conducirse. Imagínense, en tiempos de persecución, en tiempos de sufrimiento, donde estos hermanos quizá han visto a algunos de los que eran parte de su congregación o incluso parte de su familia morir, ahora les da instrucciones de cómo deben convivir dentro del hogar. En el versículo 7 es específicamente al que quiero referirme, porque ahí habla a los esposos. Y dice, y vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Pedro le dice a sus lectores, a nuestros hermanos en persecución, a nuestros hermanos en sufrimiento, este no es tiempo de bajarle a las normas, de bajarle al modo de vida cristiano. No descuiden la relación en el hogar, no descuiden la relación en el matrimonio. Ustedes, maridos, igualmente, es decir, así como le di instrucciones a ellas en los versículos 1 al 6, ahora ustedes de manera comprensiva convivan con ellas. Es decir, de una manera que tu conocimiento va creciendo de tu esposa, vas ajustando tu manera de tratarla para tratarle cada vez mejor. Es el sentido al que va, porque dice, como con un vaso más frágil. Esa palabrita vaso es una que encontramos en el Nuevo Testamento para hablar del cuerpo de la persona. Pablo dijo, tenemos este tesoro en vasos de barro, refiriéndose a su cuerpo. Bueno, Pedro dice, conociéndolas mejor y dándoles el trato de un vaso, de un cuerpo más frágil. Usted no trata de la misma manera un balón de fútbol, soccer, que está hecho para patearse, que las esferas de su árbol de Navidad. Las esferas del árbol de Navidad las trata con mucha más delicadeza. Pedro está diciendo, ustedes deben ser delicados, tiernos, porque ellas son mucho más frágiles que ustedes. Además dice, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida y reconociéndola, honrándola, pensando de ella como alguien que recibió el mismo regalo para esta vida. ¿Cuál es ese regalo? El regalo del matrimonio. Aquellos que estamos casados, convivimos y compartimos el regalo del matrimonio con nuestro cónyuge, en mi caso con mi esposa. Es un regalo de Dios para esta vida. El matrimonio, cuando es llevado en los términos de Dios, es un regalo porque nos ayuda a sobrellevar esta vida que en ocasiones puede ser muy difícil. En ocasiones como las que vivimos actualmente, con sufrimiento a nuestro alrededor, con muerte, con enfermedad, con mucha gente llena de preocupación y tristeza, el matrimonio es un regalo, porque tenemos a alguien que nos ayuda a sobrellevar estas situaciones en el camino del Señor, con la perspectiva del Señor.
Por eso Pedro dijo, piensen en ellas como coherederas de la vida, de esta gracia, de este regalo que es el matrimonio para la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Es decir, para que tu comunión con Dios no se vea interrumpida por nada, por un pleito en el matrimonio, por problemas y disputas en el hogar. Aún en tiempos de pandemia, estos mandatos siguen firmes, establecidos. Aún en tiempo de sufrimiento y muerte a nuestro alrededor, de enfermedad, de escasez de distintas cosas, no podemos bajarnos del nivel de lo que Dios espera de nosotros, porque para eso nos dio su palabra y para eso nos dio su Santo Espíritu. Su palabra para guiarnos y su Espíritu para darnos la capacidad para obedecerle en lo que Él demanda de nosotros. Busca maneras de convivir sabiamente, conocer más a tu esposa y honrarla como heredera de este regalo que es el matrimonio que Dios nos ha dado para que esta vida sea más fácil y más llevadera. Que Dios les bendiga.